Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 11 de Daniel, parte 1. Título general: Visión concerniente a sucesos históricos futuros. Subtítulo: Los reyes del norte y del sur. Vamos a estudiar la primera parte desde el versículo 1 hasta el 27 de Daniel capítulo 11. Antes de empezar el estudio, vamos a pedir permiso a nuestro Señor y que nos dirija en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este santo sábado, en el cual reconocemos de que tú eres el creador y sustentador y redentor de todos y cada uno de nosotros, y que este santo sábado es la señal entre tu pueblo y nosotros, entre ti y nosotros. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra que está reunido, alabándote, llorando y recibiendo bendiciones especiales en este día santo sábado. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que la venida de Jesús es inminente. Está muy cercano el gran día de su venida y que tenemos que prepararnos estudiando diligentemente las Escrituras y el Espíritu de profecía. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, donde vayamos. Y Señor, dirige este estudio. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio del capítulo 11 de Daniel, primera parte. Los acontecimientos descritos en este capítulo se hacen en un lenguaje claro, omitiendo los símbolos y las figuras. Aquí se presentan algunos de los sucesos destacados de la historia de este mundo y se complementan y se explican los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel. Se describen además los asuntos políticos y religiosos principales relacionados con el pueblo de Dios desde la época de Daniel hasta la víspera misma de la venida del Señor, cuando todo ojo le verá. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los contemporáneos de Noé. No conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Mateo 24:29. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Repito, asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Esto está en el tomo 9 de los Testimonios, página 14. Vamos a empezar el estudio. Vamos a leer en la Biblia Daniel 11, versículos 1 y 2. Daniel 11, 1 y 2 dice lo siguiente: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Daniel 11:1. Cuando murió,
Más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Esto está en Profetas y Reyes, página 408. Luego el ángel le dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, sin duda inmediatos sucesores de Ciro, los cuales fueron Cambises, hijo de Ciro, Esmerdis, un impostor, y Darío Istapes. El cuarto después de Ciro fue Jerjes, hijo de Darío Istapes. Fue famoso por sus riquezas en cumplimiento directo de la profecía. Resolvió conquistar a Grecia y para ello organizó un poderoso ejército que incluía no solamente al oriente, sino que obtuvo también el apoyo de Cartago en el occidente. El rey persa tuvo éxito contra Grecia en la batalla famosa de Termópilas, pero el poderoso ejército pudo invadir el país solamente cuando los 300 valientes espartanos que defendían el paso fueron traicionados. Jerjes sufrió finalmente una derrota desastrosa en Samalina en el año 480 a.C. y el ejército persa regresó a su país. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 189 y 190. Pasemos a la Biblia, Daniel 11, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice lo siguiente, Daniel 11, 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Estos versículos son una alusión al capítulo 8 del libro de Daniel, en el cual el profeta declara: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Luego el ángel Gabriel le enseña la visión a Daniel y le dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel 8, 21 y 22. Cuando dice la Biblia, un cuerno grande entre sus ojos, nos habla de Alejandro Magno. Refiriéndose a él, la historia comenta: después de subyugar al imperio persa, Alejandro Magno llegó a ser señor absoluto de aquel imperio en la mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Después que el cuerno fue quebrantado, se levantaron 4 reyes de esa nación: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Todos ellos eran grandes generales del imperio de Alejandro. De esta manera se cumplió finalmente lo declarado por la santa palabra: su reino será quebrantado y repartido hacia 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. El imperio de Alejandro quedó dividido en 4 reinos. Ptolomeo tuvo Egipto, Libia, Arabia, Siria y Palestina. Casandro tuvo Macedonia y Grecia. Lisímaco, la Tracia, Bitinia y algunas de las otras provincias que había más allá del Helesponto y el Bósforo, y Seleuco todo el resto.
Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y del Apocalipsis, tomo 1, página 191. Alejandro encontró mucho más fácil subyugar reinos en lugar de subyugar su propio espíritu. Después de conquistar naciones, este así llamado gran hombre cayó por la complacencia del apetito, víctima de la intemperancia. Muchos fracasan y caen debido a la complacencia de un pervertido temperamento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar un reino en lugar de regir sus propios espíritus. Después de conquistar naciones, los que el mundo consideraba como grandes hombres cayeron, uno de ellos por la complacencia del apetito, víctima de la intemperancia, el otro mediante la ambición presuntuosa y alocada. Esto lo encontramos en el tomo 4 de los Testimonios, página 348. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículos del 5 al 13. Dice la palabra del Señor. Daniel 11, del 5 al 13. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y muchas riquezas. Desde este punto, a través de mucho de este capítulo, la profecía enfoca a los dos reinos emergiendo del imperio de Alejandro, con las cuales la gente de Dios, los judíos, han tenido que ver. Estos fueron Siria, gobernada por los seleucidas, y Egipto, gobernado por los ptolomeos. Desde el punto de vista de Palestina, aquel era el rey del norte y el otro el rey del sur. La traducción original griega, en efecto, tiene como rey de Egipto para el rey del sur. También el versículo 8 señala a Egipto como rey del sur. Una designación similar puede demostrarla mediante fuentes históricas. Una de las más conocidas inscripciones de Arabia del Sur se refiere a una guerra entre Persia y Egipto y llama a los respectivos reyes de el Señor del Norte y el Señor del Sur. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 866. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado,
pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. Esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 22. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 14. Daniel 11, 14 dice lo siguiente: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En el capítulo 7 del libro de Daniel se lee: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. En el capítulo 8 del mismo libro se declara: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Daniel 8, versículos 9 y 10. En el capítulo 9 se registra lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Con este marco bíblico, y considerando que la frase hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, en hebreo se traduce literalmente hombres quebrantadores de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Esto está en el comentario bíblico, tomo 4, página 869. Entonces el ángel le dijo al profeta Daniel que la cuarta bestia del capítulo 7, o lo que es lo mismo, Roma pagana, entraría en este punto de la historia del pueblo judío, en cumplimiento de lo predicho en los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel. Roma ha sido la potencia que quebrantó, pisoteó y dispersó al pueblo de Dios, aunque finalmente el pueblo judío triunfará, según lo predicho en las Sagradas Escrituras. En efecto, fue en los días de Antíoco III cuando los romanos entraron en la historia del Mediterráneo oriental, cuando se enteraron que Antíoco III había concertado una alianza con Filipo V de Macedonia contra Ptolomeo V de Egipto. Temieron que el desarrollo de una nueva superpotencia en el Medio Oriente fuera una amenaza para ellos, y advirtieron a Filipo V y Antíoco III que no se metieran con Egipto. Esto está en el libro El porvenir del mundo revelado, página 290. Ahora vamos a leer en Daniel capítulo 11, versículo 15. Dice lo siguiente, Daniel 11:15.
Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Sin hacer caso de la amonestación romana de permanecer fuera de Egipto, Antíoco III siguió adelante con sus planes de agresor. Al norte del mar de Galilea, cerca de la ciudad que más tarde se llamaría Cesarea de Filipo, donde San Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 16, del 13 al 20. Antíoco derrotó a un ejército bien entrenado conducido por Escopas, un hábil y experimentado general al servicio de Egipto. Las tropas derrotadas se replegaron a Tiro, pero Antíoco las siguió y las asedió. Cuando la lucha terminó, el rey del norte tenía firmemente en su puño la patria judía, y Ptolomeo de Egipto nunca más la volvió a poseer. Esto está en el libro El porvenir del mundo revelado, página 290. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel 11, versículo 16. Daniel 11, 16 dice lo siguiente: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La Biblia dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Roma conquista a Siria y Palestina, aunque Egipto no había podido subsistir delante de Antíoco Magno, el rey del norte. Antíoco Asiático no pudo subsistir delante de los romanos que vinieron contra él. No había reinos que pudiesen resistir la potencia naciente. Siria fue conquistada y añadida al imperio romano cuando Pompeyo, en el año 65 a.C., privó a Antíoco Asiático de sus posesiones y redujo a Siria a la condición de provincia romana. La misma potencia se había de destacar también en la Tierra Santa y consumirla. Los romanos se relacionaron con el pueblo de Dios, los judíos, por alianza en el año 161 a.C. Desde entonces, Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético, pero no adquirió, sin embargo, jurisdicción sobre Judea por conquista efectiva hasta el año 63 a.C. Después de acabar la guerra, Pompeyo demolió las murallas de Jerusalén, transfirió varias ciudades de la jurisdicción de Judea a la de Siria e impuso tributo a los judíos. Por primera vez, Jerusalén fue puesta por conquista en las manos de Roma, la potencia que había de retener a la tierra deseable en su férrea dominación hasta que fuese totalmente consumida. Esto está en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, página 200 a la 202. Vamos a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 17. Dice lo siguiente: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Parece que el versículo nos indicara un convenio previo efectuado por los romanos y los egipcios. Si esto es correcto, entonces sería una referencia al hecho de que cuando Ptolomeo Auletes murió en el año 51 a.C., puso sus dos hijos, Cleopatra y Ptolomeo XII, bajo la protección y el cuidado de Roma. Entonces Roma pagana decidió entrar por la fuerza en la tierra de Egipto.
y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres. Cleopatra llegó a ser la amante de Julio César, quien había invadido Egipto. Pero la Biblia dice, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Después que Julio César fue asesinado, Cleopatra tornó sus caricias hacia Marco Antonio. Posteriormente, César Augusto derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actio en el año 31 a.C. Vamos a pasar a Daniel capítulo 11, versículo 18. Sigue diciendo la palabra del Señor. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. La guerra en otras partes del imperio sacó a Julio César de Egipto. El partido Pompeyo fue prontamente derrotado en las costas de África. En Siria y en Asia Menor, César tuvo éxito contra Farneses, rey de Bósforo Cimerio. Esto está en el comentario bíblico, tomo 4, página 870. Al llegar a donde estaban los enemigos, sin darles descanso a ellos ni a sí mismo, cayó inmediatamente sobre ellos y obtuvo una victoria absoluta, de la que dio cuenta escribiendo a un amigo suyo estas 3 palabras: Veni, vidi, venci. Quiere decir, vine, vi y vencí. Esto está en el libro Nuevas Historias, tomo 2, página 312. Después de esto, Julio César fue asesinado en las idus de marzo del año 44 a.C., a manos de 60 colegas romanos conducidos por Casio Longino, el magistrado que puso fin a su ultraje. Esto está en el versículo 18. Y lo encontramos en el libro El porvenir del mundo revelado, página 292. Ahora vamos a Daniel capítulo 11, versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Después de su conquista del Asia Menor, César derrotó los últimos fragmentos del partido de Pompeyo bajo Catón y Escipión en África, y bajo Labieno y Varo en España. Regresando a Roma, las fortalezas de su tierra, fue hecho dictador vitalicio. Se le concedieron otros poderes y honores que le hicieron de hecho soberano absoluto del imperio. Pero el profeta había dicho que tropezaría y caería. El lenguaje empleado implica que su caída sería repentina e inesperada, como la de una persona que tropezara accidentalmente mientras anda. Asimismo, ese hombre, de quien se dice que había peleado y ganado 50 batallas y tomado 1000 ciudades, cayó, no en el fragor de la batalla, sino cuando pensaba que su senda era llana y lejano el peligro. La víspera de los idus, César cenó con Lépido, y mientras los huéspedes estaban sentados ante el vino, alguien preguntó: ¿de qué muerte es mejor morir? César, que estaba ocupado firmando cartas, dijo: de una manera repentina. A las 12 del día siguiente, a pesar de los sueños y presagios, se sentó en su silla en el Senado, rodeado de hombres a quienes había atendido, ascendido o salvado. Allí fue herido y luchó hasta caer muerto al pie de la estatua de Pompeyo. Así tropezó de repente y cayó, y no pareció más. En el año 44 a.C. fue esto. Esto está en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y de Apocalipsis, tomo 1, páginas de la 205 a la 206. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 20. Dice lo siguiente, Daniel 11, 20.
y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. A Julio César le sucedió César Augusto, el promulgador del famoso edicto para que se empadronase todo el mundo. El Evangelio de San Lucas nos dice: y aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:1. Este empadronamiento fue hecho con propósitos impositivos cuando Jesucristo nació. Augusto fue el que delimitó el Imperio Romano y después de un reinado de más de 40 años murió pacíficamente en su cama el año 14 a.C. Pasemos a la Biblia. Daniel capítulo 11, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Tiberio César sucedió en el trono a César Augusto, desde el año 14 al 37 a.C. Fue una persona poco estimada y despreciada. Tiberio César sucedió en el trono a César Augusto. Fue una persona poco estimada y despreciada. Ciertos historiadores dicen que hubo un deliberado intento por parte de Séneca y de Tácito oscurecer el carácter de Tiberio. Sin embargo, evidencias suficientes y veraces permanecen para demostrar que Tiberio fue una persona excéntrica, malentendida y no grata. No dará la gloria del reino. La referencia es una alusión al hecho de que Tiberio originalmente no estaba en la línea para la sucesión al trono, pero llegó a ser hijo de Augusto por adopción y fue designado como heredero al imperio cuando tenía media edad. Cuando Augusto murió, Tiberio ascendió al trono pacíficamente. Fue solamente un hijo adoptivo de su predecesor y su ascensión a la dignidad imperial fue debido en gran manera a las maniobras de su madre Livia. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 870. Tácito relata los acontecimientos de su reinado, inclusive la muerte sospechosa de Germánico, la detestable administración de Sellano, el envenenamiento de Druso, con toda la extraordinaria mixtura de tiranía con la sabiduría y el buen sentido que ocasionalmente distinguieron la conducta de Tiberio, hasta su infame y disoluto retiro, en el año 26 de Jesucristo, a la isla de Capri, en la bahía de Nápoles, para nunca volver a Roma. El resto del reinado de este tirano no ofrece casi otra cosa que una nauseabunda narración de muestras de servilismo por un lado y despótica ferocidad por el otro. Que él mismo sufrió tanta desgracia como infligió a otros, se desprende del siguiente comienzo de una de sus cartas al Senado. Que los dioses y las diosas me aflijan más de lo que me afligen, si puedo decir que os escribiré a vosotros, padres conscriptos, o no os escribiré, o para qué os habría de escribir siquiera. Qué tortura mental, observa Tácito con referencia a este pasaje, fue la que pudo arrancar semejante confesión. Esto está en la Enciclopedia Americana, edición 1849, tomo 12, página 251, artículo Tiberio. Ahora vamos a leer en Daniel, capítulo 11, versículo 22. Daniel 11, 22 dice lo siguiente: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto.
Este versículo denota poder, particularmente poder militar. El cuadro evidentemente describe un gran ejército que actúa como una gran inundación. Tiberio eminentemente tuvo éxito en guiar algunas campañas militares en Alemania y en el este, en las fronteras de Armenia y Partia. Aún el príncipe del pacto. Ese fue el Mesías, Jesucristo. Es claro que por la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Fue cuando Tiberio reinó, del 14 al 37 antes de Jesucristo, y Poncio Pilato fue su gobernador en Judea, cuando Jesús fue crucificado, en el año 31 después de Cristo. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 870. Vamos a pasar a Daniel capítulo 11, versículo 23. Dice lo siguiente, Daniel 11, 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Repito, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. En el capítulo 9 del libro de Daniel se lee: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto está en Daniel 9:24. Entonces, mediante el versículo 22, el profeta nos llevó a través de la historia secular del Imperio Romano hasta el fin de las 70 semanas determinadas sobre Israel y su santa ciudad. Con el ungimiento, la muerte de Cristo y su resurrección, se ha puesto fin al pecado y se ha expiado la iniquidad para traer la justicia perdurable. Desde este punto en la historia del pueblo de Dios, el profeta nos hace regresar al día en que los romanos se relacionaron directamente con los judíos en el año 161 a.C. Desde esta época se nos describe el destino del Israel de Dios a través de una serie de acontecimientos hasta el pacto de paz y el establecimiento del reino eterno de Dios. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versículos 32 y 33. También en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 8. Ahora pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 24. Leemos lo siguiente: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Antes de Roma, los terrenos conquistados por los ejércitos invasores durante la guerra pasaban a formar parte del gobierno conquistador. La historia registra que la política de Roma hacia las regiones conquistadas consistía en distribuir generosamente el botín de la victoria entre la nobleza y los comandantes del ejército. No era raro también que un soldado ordinario recibiera como premio un pedazo de tierra de la nación conquistada. De esta forma, Roma hacía lo que ni sus padres ni los padres de los padres habían hecho. La Biblia dice, y esto por un tiempo, o su periodo equivalente, que sería 360 días proféticos o 360 años literales. Se considera que la fecha del comienzo de este lapso de tiempo es el año 31 a.C. En este año tuvo lugar la batalla de Asio, cuando Augusto derrotó a los ejércitos de Marco Antonio y Cleopatra. Si el año 31 a.C. le sumamos a los 360 años literales de la profecía, llegamos al 330 después de Cristo, año en el cual la capital del Imperio Romano
fue cambiada de Roma a Constantinopla. Ahora pasemos a Daniel 11:25. Dice lo siguiente, Daniel 11:25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Marco Antonio, Augusto César y Lépido constituyeron un triunvirato que juró vengar la muerte de Julio César. Antonio llegó a ser cuñado de Augusto al casarse con su hermana Octavia. Fue enviado a Egipto por asuntos del gobierno, pero cayó víctima de los encantos de Cleopatra, la reina disoluta. Tan avasalladora fue la pasión que por ella concibió, que abrazó finalmente los intereses egipcios, repudió a su esposa Octavia para agradar a Cleopatra y concedió a esta una provincia tras otra. Celebró triunfos en Alejandría en vez de hacerlo en Roma, y cometió otras tales afrentas contra el pueblo romano que Augusto no tuvo dificultad en inducir a ese pueblo a emprender una vigorosa guerra contra Egipto. Esta guerra se dirigía ostensiblemente contra Egipto y Cleopatra, pero en realidad iba contra Marco Antonio, que estaba ahora a la cabeza de los asuntos egipcios. La verdadera causa de su controversia, dice Prideaux, era que ninguno de los dos podía conformarse con una sola mitad del imperio romano. Lépido había sido depuesto del triunvirato y los dos se repartían el gobierno del imperio. Como cada uno estaba resuelto a poseerlo todo, echaron los dados de la guerra para obtener esa posesión. La batalla se riñó el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la boca del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Asio. Lo que estaba en juego en estos dos rudos guerreros, Antonio y Augusto, era el dominio del mundo. La contienda, que se mantuvo dudosa largo rato, quedó finalmente decidida por la conducta de Cleopatra. Asustada por el fragor de la batalla, se dio a la fuga cuando no había peligro y arrastró tras sí la escuadra egipcia, que contaba con 60 barcos. Antonio, al ver este movimiento y olvidándose de todo lo que no fuera su ciega pasión por ella, la siguió precipitadamente y entregó a Augusto una victoria que podría haber ganado él mismo si sus fuerzas egipcias le hubiesen sido leales, o él mismo hubiese sido leal a su propia virilidad. Esta batalla marca sin duda el comienzo del tiempo mencionado en los versículos 24. Esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, tomo 1, página 212 a la 214. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 11, versículo 26. Dice lo siguiente, Daniel 11, 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Repito, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Este versículo describe el destino final de Antonio. Cuando Cleopatra, espantada por el fragor de la batalla, se retiró de Asio, llevando tras sí los 60 barcos suministrados por la marina egipcia, Antonio le siguió y le concedió la victoria a Augusto. Los partidarios de Antonio se pasaron al lado de Augusto. Finalmente, Antonio se suicidó. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 871.
Antonio fue abandonado por sus partidarios y amigos y se cumplía lo que la palabra de Dios había predicho. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Ahora pasemos a la Biblia. A Daniel capítulo 11, versículo 27. Este es el último versículo de esta primera parte que vamos a estudiar. Daniel 11, 27 dice lo siguiente: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Hermanos y hermanas y amigos, algunos ven en este verso una referencia a las intrigas entre Octaviano, más tarde Augusto, y Antonio, ambos aspirantes del control universal. Esto está en el tomo 4 del comentario bíblico, página 872. Sus frases de amistad recíproca eran declaraciones hipócritas y en una misma mesa hablaban mentiras. Mas la Biblia dice que no servirá de nada. Dios es el que quita reyes y pone reyes, y a través del profeta nos asegura que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. La historia ha demostrado que lo que Dios dice en el libro de Daniel se ha cumplido y se cumple y se cumplirá de acuerdo a sus designios. Hermanos y amigos, hasta aquí la primera parte del estudio de Daniel capítulo 11. Próximamente se dará la segunda parte. Que Dios nos cuide y nos proteja. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.